Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy tenemos con nosotros a Ignacio Moreno, también conocido como Guli. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, encantado. Pues nada, Ignacio, para quien no le conozca, es ingeniero aeroespacial y cofundador de Capchase, que gracias a su emprendimiento ha salido en la lista Forbes 30 Under 30 en tecnología 2022. O sea, una pasada. Tenemos aquí a un crack. Muchas gracias. Eh, Pues nada, ya más o menos te he explicado de qué van estas entrevistas y demás. Y la primera pregunta que me gusta hacer es: ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy? Muy bien. Pues yo soy Guli, Ignacio Guli, todo el mundo me llama Guli. Soy ingeniero espacial, como has comentado. Siempre me gusta también a veces decir que soy indie hacker, ¿no? Ahora menos porque ya no tengo tiempo, pero durante la universidad y durante bastante tiempo después, mientras trabajaba, siempre me ha encantado hacer proyectos, pues subproyectos, ¿no? Que Sí, iba side sacando por projects internet. de estos. Exactamente, side projects. Eh, y nada, pues cómo he llegado. Bueno, me dedico a hacer producto en Capchase, soy uno de los cofundadores de Capchase, que somos una fintech que financia compañías tecnológicas y me dedico a hacer producto, ¿no? Es un poco, construir la plataforma que utilizamos para financiar estas compañías y, bueno, ahora más concretamente a la parte de growth, ¿no? A cómo conseguimos llevar nuestro proyecto a más gente y, bueno, intentar de una manera convertir la financiación no dilutiva en un nuevo estándar dentro de lo que es el proceso de financiación de compañías tecnológicas. Qué bueno. Y bueno, tu carrera profesional empezó muy parecida a la mía, porque los dos somos ingenieros, hemos estudiado en la misma universidad y demás, entonces me siento súper identificado contigo, porque yo también soy muy de side projects y demás, Sí. y ojalá algún día llegue a donde estás tú. Y por eso es un placer aprender de gente que está ahí. Y nada, te quería decir que nos contaras un poco cómo Ujú. comenzó tu carrera profesional y cómo ha ido Sí, desviándose hacia donde está hoy. sí. Hombre, mi trayectoria la definiría un poco como quizás no tan convencional, pero sí que ha sido muy deliberada, ¿no? O sea, es decir, am, todas las cosas que he ido haciendo siempre han sido muy orientadas a estar donde estoy ahora, ¿no? A la parte del emprendimiento. Incluso desde bachillerato, ¿no? Yo al final me metí en aeronáutica porque mi tesis era, da un poco igual lo que estudies, mientras estés dentro del campo de la ingeniería, que es lo que te gusta, al final, lo que a mí me gusta es construir cosas, ¿no? La aeronáutica me parecía súper interesante, la aviación siempre me ha encantado, entonces, bueno, puestos a hacer una ingeniería, que puede hacer caminos, puede hacer industria, puede hacer aeronáutica, pues aeronáutica es lo que más yo sentía que iba a disfrutar, ¿no? Y entonces por eso me metí ahí, ¿no? Si hubiera existido una carrera. O sea, también tienes que pensar un poco en la percepción externa de las carreras universitarias en España, ¿no? Entonces, si hubiera estado en Estados Unidos, probablemente hubiera hecho algo totalmente distinto, con un major en ingeniería y minors en cosas un poco más orientadas a emprendimiento o a innovación o a tecnología. Pero bueno, aquí es un poco diferente, ¿no? Aquí lo que necesitaba era un poco de herramienta, como pusiese en una posición a la hora de encontrar trabajo o de encontrar un proyecto, en una buena posición y luego a partir de ahí, pues ir evolucionando, ¿no? En ese sentido, bueno, yo durante la carrera hice muchos proyectos, fui metiéndome un poquito en el mundo del emprendimiento, que en ese momento en España, bueno, lo que ha evolucionado en los últimos 10 años, vamos, es una auténtica pasada, ¿no? No hay más que ver. Un proxy para mí para ver esta evolución es el South Summit, por ejemplo. Cuando yo empecé era el South Summit, que fue en 2015, aunque ellos llevan ya desde 2012, la compañía eran cuatro gatos. Y el evento en sí era relativamente, era más pequeñito, ¿no? Y ahora es Claro, todo un ahora es una pasada. despliegue, tienen varios en varios países, el equipo ha crecido un montón, ¿no? Traen, vamos, una maravilla de speakers, o sea, es un poco un buen proxy para ver lo que ha crecido ese ecosistema en España, ¿no? Entonces, yo intenté meterme mucho y conocer a gente y hacer red, ¿no? Un poco componer las relaciones humanas también en el sector desde temprano, desde que estaba en la carrera, para facilitar un poquito luego montar un proyecto, ¿no? Al final, cuanto más conozcas, la gente suele estar súper dispuesta a ayudar, cuanto más conozcas, Sí, sí, sí. mejor, ¿no? Entonces,
durante la carrera hice algunos proyectos en CUNEF, con la Fundación Junior Achievement, la Fundación Rafael del Pino, siempre estuve como muy involucrado, ¿no? En ese concepto de montar. Nunca con la intención que creo que también es importante, nunca con la intención de lanzar una empresa desde la universidad. De hecho, creo que eso puede ser un error, ¿no? Contraproducente. Contraproducente total, sí, porque al final acabas con proyectos universitarios que se estancan y que intentas levantar cuando podrías hacer una especie de borrón y cuenta nueva y construir algo más grande, o lo que yo recomiendo, para mí es lo que hice yo, que ahora llego a eso, que es entrar en una compañía con ciertas características que te permitan ser un poco de plataforma de crecimiento y luego ya lanzar lo tuyo, ¿no? De hecho, yo creo que yo he emprendido un poco joven de más, pero ha sido por circunstancias muy especiales. Para mí lo idóneo es lo que han hecho mis cofundadores, hoy quizás suscribirse un poco más tarde, con los inicios de los 30, también depende de las circunstancias vitales de cada uno, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, hacerlo no desde la universidad o desde un poco una visión un poquito más naif, ¿no? Más inocente de lo que es este mundillo, y hacerlo desde la experiencia, ¿no? Entonces, si puedes tener lo más cercano a una experiencia de emprendimiento sin que sea tu dinero y sin que sea tu riesgo, mejor, ¿no? Es un poco lo que hice yo, lo que hicimos los cuatro, bueno, de 3 de los 4 cofundadores de Capchis, ¿no? Nosotros, bueno, cuando terminé la carrera en 2016, se me abría un poco 2 vías, ¿no? Una vía más tradicional, que era pues meterme, ¿no?, en una consultoría, ¿no? En yo qué sé, un McKinsey o que son muy buenas plataformas también para crecimiento, ¿no? Consultoría, banca, algo así, que era una opción, ¿no? Y sigo pensando que es una buena opción en España, porque al final gente que está en esos entornos suele tener bastante contacto con el mundo del emprendimiento. Muchísima gente que ha estado en esas compañías luego salen, montan algo y tienen una red de alumni bastante potente, entonces creo que también es una plataforma, pero en mi caso se dio la oportunidad de entrar en Geoblink, que es una compañía de SaaS, de Software as a Service, una especie de combinación de mapas y Big Data, que era muy atractivo en ese momento, ¿no? Entonces, pues empecé allí de prácticas, un poco, les escribí en frío un mensaje de email diciendo que, oye, estaba en Madrid aburrido por las tardes, porque esto era verano de 2016, que estaba haciendo unas prácticas en Airbus por la mañana, no tengo nada que hacer, yo si queréis os llevo el café, pero quiero estar ahí, ¿no? Y quería estar ahí porque al final era una compañía que reunía unas características bastante importantes, ¿no? Que son, bueno, un proyecto que tenía sentido en mi cabeza, ¿no? Que yo, si fuera inversor, igual invertiría, ¿no? Al final vas a invertir tu tiempo, pues tienes que decirlo desde esa perspectiva. Una densidad de talento brutal. O sea, al final era una compañía pequeña, no sé si eran en ese momento 10, 15 personas, pero bueno, todos eran unas auténticas máquinas, ¿no? Entonces, una densidad de talento brutal. Estaba bien fondeada, ¿no? Justo acaba de entrar Nauta, acaba de entrar Iñaki Berenguer en el capital de la empresa. Entonces, bueno, tenía perspectivas de crecimiento súper altas, ¿no? Y al final es lo que yo buscaba, ¿no? Una compañía en una etapa muy temprana, es decir, que te pudiesen dar un rol relativamente importante, relativamente pronto, y pudieses crecer con la compañía y unas perspectivas de crecimiento bastante altas, ¿no? Porque al final, pues eso, bien fondeada, con dinero en el banco, con un producto interesante, y una red, o sea, y una red potente detrás de los fundadores y del equipo que estaba ya en la casa, ¿no? Entonces, bueno, cuando entré allí de becario, haciendo temas de datos, y enseguida pasé a hacer software, me ofrecieron quedarme bueno, pues es un poco lo que contaba, ¿no? Tienes esas 2 vías, una un poco más tradicional, un poquito más arriesgada. Yo recomiendo la arriesgada siempre que hayas hecho el más de-risking que puedas. Es decir, lo que no haría es meterme en la primera startup que vea o en una startup pues, en la que no invertiría no, si no fuera un VC, ¿no? Entonces, un buen señal es que tengan buen apoyo de capital riesgo. Pues porque si se han hecho su due diligence, pues no está mal, ¿no? Ya ves. Y esa fue un poco mi trayectoria, ¿no? Entonces en Geoblink al final estuve pues un año de ingeniero, enseguida se empezó a formar la función de producto, y decidí pasar allí. La función de ingeniero a mí me encantó, me vino fenomenal porque al final yo creo que para una persona de producto aprender a programar es la leche, no tanto por que puedas programar algo en sí mismo, sino porque te da las herramientas para experimentar en tu tiempo libre. Entonces al final yo que hacía en mi tiempo libre era
extensiones de Chrome, aplicaciones pues, de Facebook Messenger, tal, que iba lanzando, sacando, aprendiendo a iterar y demás. Y me lo pasaba fenomenal, ¿no? Entonces, Ya ves. Qué pasada. pues es un poco la trayectoria que seguí, ¿no? Después entré en el equipo de producto, estuve 2 años y pico allí. Y ahí es donde empecé a trabajar mucho más mano a mano con Luis y con Miguel, que son dos de los dos fundadores de Captcha y siguieron una trayectoria parecida. Y ya, ellos se fueron a hacer el MBA, a Harvard e INSEAD respectivamente. Yo me quedé un poquito más, me fui a hacer unas prácticas a un fondo de Venture Capital porque me había ido en Berkeley para hacer el MBA también. Y pues eso, unas semanas un par de meses antes de salir, de partir hacia San Francisco, pues estalló la pandemia y decidimos juntarnos para montar Capchis. Qué bueno. ¿Y cómo surgió la idea de Capchase? ¿Cómo visteis que ahí había firón, había mercado y podíais sacar una Sí, solución que fuera buena para vuestros hmm. posibles clientes? Pues mira, la tesis inicial surgió un poco de qué es lo que habíamos sufrido en Geoblink, ¿no? Al final, en las compañías SaaS, sobre todo más enterprise o más B2B, al final lo que tienes hay como una simetría entre lo que quiere el comprador y el vendedor, ¿no? Entonces, pues el comprador lo que quiere es pagar lo más tarde posible y lo más roto en trozos posible, porque al final pues, afecta a su working capital y afecta a su rango directamente, ¿no? Y son compañías que, pues eso, necesitan diferir los pagos lo más que puedan, pero el vendedor también es una startup, entonces lo que quiere es lo opuesto. Claro. Lo que quiere es recibir todo el dinero el día uno y a ser posible de golpe, ¿no? Entonces, ahí hay una enorme diferencia de intenciones, ¿no? Claro. Cómo lo resolvemos. Y lo habíamos sufrido mucho en nuestras carnes en Geolink. Al final lo que hacías era, digamos que tu cláusula incondicional era quiero el dinero hoy, porque al final te da mucho, mucho juego tener esa caja. Mm. Lo que hacías era pues, hacer descuentos, ¿no? Y eso al final te afecta mucho tu top line porque primero estás anclando tu precio ya abajo, luego no puedes subirlos. Al final un descuento se vende con descuento, pero no, es un precio más bajo. Claro. Entonces, oye, ¿cómo podemos resolver esto? Y lo que se nos ocurrió fue pues, Capchis, ¿no? Que al final es ingresos recurrentes, es algo predecible. Cuando quieres financiar predecibilidad, no sé si existe esa palabra en español, pero bueno, cuando quieres financiar algo predecible, pues un instrumento más parecido a deuda tiene más sentido. Con lo cual, oye, ¿cómo se puede combinar Venture Capital con un instrumento así para financiar tu compañía, ¿no? Y nada, eso fue pues como surgió. O sea, es que de verdad que es muy... De hecho, fue tan directo, tan sencillo o de cajón que nuestra preocupación era, oye, pero ¿cómo es que no se está haciendo esto, no? Y cuando hablábamos, el siguiente paso fue hablar con muchísima gente. Y aquí hablamos con nuestros compañeros de Geoblink, hablamos con un montón de fondos aquí en España, hablamos con fondos en Estados Unidos, con profesores de Harvard, con todo tipo de gente para entender, oye, dónde están Las o sea, ¿por limitaciones, qué? ¿no? ¿Por Claro, qué ¿por qué no no? están, por qué no debemos hacer esto? ¿No? Un poco encontrar la antítesis Sí. de Capchis. Y, y no lo encontramos, ¿no? Entonces, toda esta gente lo que nos decía era, pues, chequead, mirad en el cementerio, porque si no existe algo tan de cajón, si no existe es por algo, ¿no? Luego, a posteriori, hemos tenido nuestras tesis de por qué no existía. Pues yo qué sé, SaaS no es tan antiguo y el boom del SaaS ha ocurrido de manera relativamente reciente. La capacidad de mover dinero a través de programáticamente vía API también es relativamente reciente. Un stack común entre compañías para capturar datos también es relativamente reciente. Entonces, bueno, esas son las cosas que tenemos en mente, pero bueno, hay cosas que no encontramos nada, claro. Y entonces decidimos lanzar. Y entonces, y todo a partir de ahí fue rapidísimo. Esto lo decimos, empezamos a barajar la idea en marzo. En abril, ya más en serio, se vino también Przemek, que es el cuarto cofundador, es el perfil más economista, un crack. Y en mayo empezamos el prototipo, en junio teníamos listo, o sea, en mayo incorporamos, hicimos el prototipo, en Ajá. junio teníamos listo, levantamos en julio, cerramos el primer millón, un poco así, medio no en secreto, pero vamos, que no queríamos anunciar la ronda hasta que no fuera más grande y conjunta, y en agosto cerramos la ronda. O sea, todo muy, muy deprisa. Qué Entre brutal. mayo y agosto, pues ocurrió todo súper, súper rápido. Y a Qué partir de ahí, pues pasada. un poco efecto bola de nieve. Qué pasada, qué pasada. ¿Y comenzasteis aquí en España o empezasteis primero en Nueva York? Porque tenéis sede en las dos ciudades, ¿verdad?
Tenemos sede en Madrid y Nueva York y luego otras pequeñas oficinas en Barcelona y Londres. Y el resto está también mucha gente en remoto. Empezamos en Estados Unidos porque al final ya teníamos la suerte de poder contar con gente allí, Miguel y Psemek, porque estaban estudiando en Boston. Eso, la primera sede fue más bien Boston, la movimos a Nueva York al cabo de un año. Y Luis y yo estamos aquí en Madrid. Entonces, la compañía es americana, el mercado, la gran parte es americano, que es donde verdaderamente ocurren, ¿no? Es más fácil crecer, ¿no? Claro, claro. Al final están un poquito más avanzados todavía. Ya llegaremos en Europa, Sí, sí, sí. pero bueno, tenía más sentido. O sea, teniendo la oportunidad de crear en Estados Unidos, donde todo es con un orden de magnitud más grande, pues tenía sentido. Ujú. ¿Y cómo se gestiona ese crecimiento tan rápido? ¿Cómo hicisteis para contratar a más gente cuando hacía falta más gente? Porque claro, al final era todo contrarreloj, ¿no? Porque supongo que Sí, en el sí, momento que sí. ya teníais la financiación, ya teníais tal, era todo, bueno, necesitamos ya, Súper ¿no? rápido. Sí, 100%. Bueno, ahí al final fue todo mucho sentido común, ¿no? Y otra de las razones por la que comentaba antes, ¿no? De lanzarse un poco al emprendimiento desde la carrera de manera un poquito más naif, es más complicado. Pues esta es otra de las razones, ¿no? Nosotros teníamos una red bastante potente aquí en España porque habíamos estado en el sector 4 años trabajando, ¿no? Y veníamos del mundo SaaS y demás, ¿no? Entonces, entre eso y que tuvimos también mucha suerte de alcanzar product market fit muy rápido, mucha atracción muy rápido, al final fichar pues no era tan complicado. Y luego también sabes qué buscar, ¿no? Entonces nosotros teníamos muy claro qué buscábamos, el tipo de talento que buscábamos, enseguida tenemos muy claros nuestros valores y entonces fichar pues no fue tan complicado. Es verdad que le quedamos mucho tiempo, ¿eh? O sea, Claro. puedo hablar por Luis y por mí, que son los que estamos aquí en Madrid, fichando sobre todo talento técnico, pues igual estábamos 3 horas, 4 horas al día buscando gente en LinkedIn y mandando mensajes y haciendo entrevistas y demás, ¿no? Entonces, pues echándole mucho tiempo. Claro, claro. Mucho Al tiempo y mucha fin, intensidad, ¿no? Pero desde un punto de vista era todo como muy rápido, sí, muy directo, muy sentido común. iba fluido, ¿no? Iba Sin andarse con todo. rodeos. Sí, es como que entras en un estado de flow, ¿no? Sin andarse con rodeos y ya está. Qué bueno. Y pues eso. Y luego, bueno, y luego enseguida, pues a medida que cuando empiezas a traer gente muy buena, la gente buena que trabaja con gente buena, se traen a gente ellos mismos, ¿no? Entonces se generan unos ciclos virtuosos muy positivos. Qué bueno. ¿Y qué tenéis en cuenta a la hora de contratar a alguien a día de hoy? ¿En qué os fijáis más? Bueno, No lo sé. nos fijamos mucho nos fijamos mucho en el carácter, ¿no? O sea, buscamos mucho que haya una cierta humildad intelectual o curiosidad intelectual, que vayan a ser, bueno, que sea gente con la que quieras trabajar, es que tampoco no tiene mucho misterio en ese sentido, ¿no? Y luego, bueno, también ciertas características técnicas, ¿no? Claro. Claro, claro. O sea, buscamos gente que sea, pues, que tenga una actitud llamamos builder attitude, ¿no? O sea, que venga con ganas de construir, eh, sí, esa sensación Sí, que tengan. de muchos anglicismos, voy a decir aquí, vamos, de ownership, ¿no? O sea, Sí. que les guste tomar algo, cogerlo como suyo y llevarlo desde 0 hasta 1, ¿no? Pero bueno, sobre todo que sea gente con la que quieres trabajar, ¿no? Entonces, Qué bueno. eh, todo el equipo, además, sobre todo en grado de tech, ¿no? El equipo de tech propio es el que hace las entrevistas, ahí pues Ecex, nuestro VP de tech, y Rocío, que lleva toda esta parte de hiring, han hecho un trabajo estupendo para montar un proceso que sea súper escalable y como autorregulado, ¿no? Es decir, los propios ingenieros son los que traen nuevos ingenieros y entonces trae gente que sea afín, ¿no? Qué pasada. Y pues bueno, ahora voy a cambiar un poco, me voy a ir a la parte un poco más filosófica y te quiero preguntar a ti como Gully, ¿no? Ujú. ¿Qué es el éxito para ti? Después de haber vivido todo esto, ¿no? Y que haya sido tan rápido, Sí. ¿qué consideras tú como éxito? Pues buena pregunta. Es que para estas cosas soy intento ser muy sencillo, Ujú. o sea, no lo pienso mucho porque sí, porque a mí lo que me gusta, se lo decía cuando empecé en Capchis, ¿no? A mí lo que me gusta es construir cosas, ¿no? Y es como mi satisfacción es la de que haya algo que donde antes no había nada. Entonces, pues eso es un poco, ¿no? Y entonces tiene como dos vertientes. Una es esa, mi satisfacción sale un poco de ahí. Entonces, pues eso, me gusta que sean equipos que funcionan muy rápido, que no haya trabas, que no haya burocracia, que no haya política, ¿no? Que es muy, o sea, cuanto más creces, más complicado es, ¿eh? Desde luego. Claro. Y el segundo es la parte más organizada, o sea, construir algo, pues eso, que la gente que esté dentro pueda estar muy orgullosa, ¿no?
muy orgullosa y que sean, o sea, a mí lo que más, o sea, como más me sentiría, como más exitoso me sentiría es si de aquí, de Captchase, salen 3 o 4 fundadores de compañías igual o más grandes que Captchase, ¿no? Ajá, Eso qué bueno. sería lo mejor. O sea, que sea un poco uno de los nodos de evolución del ecosistema del emprendimiento español y que salgan, pues que sea gente que creo que tenemos varios potenciales, así que estoy muy Ajá, contento. qué bueno, qué bueno. Qué bueno, seguro, Pero bueno, seguro. el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá. Sí, 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 seguro. ¿Y algo que hayas renunciado por emprender, por montar Capchase? Que algo que digas, pues mira, Muy buena pregunta. Bueno, yo renuncié a Berkeley, por ejemplo. O claro, sea, pero vamos, ya a tu cero, estabilidad, cero, ¿no? A cero tus regrets, cosas, ¿no? ¿no? Claro. Bueno, en ese sentido he de decir que no, porque de hecho fue la decisión al revés, la menos arriesgada, porque al final nosotros tuvimos mucha suerte en ese sentido porque piensa que fue en mitad de la pandemia, o sea, no teníamos nada mejor que hacer con nuestro tiempo. Sí, sí, Entonces, sí. en ese sentido, hablando, pues, que al final luego también estas cosas se idealizan mucho y hay gente, bueno, y hay veces que está justificada esa idealización. En nuestro caso, yo diría que no, o sea, nosotros tuvimos muchísima suerte en el sentido de que era lo mejor que podíamos hacer en ese momento, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. teníamos una situación idónea. O sea, si Captchase salía bien, genial. Si Captchase salía mal, al año siguiente me iba a San Francisco a estudiar a Berkeley, ¿no? Entonces, y mis compañeros igual. Si Captchase salía bien, pues genial, como estamos haciendo ahora. Pero si salía mal, pues se volvían a Harvard o sea, que tampoco... pues eso, yo suelo ser más transparente. O sea, no quiero idealizar algo que no, ¿no? O sea, tampoco fue No, sí, una pero decisión muy que complicada, ¿no? teníais, claro, teníais luego un plan B maravilloso, vamos. Teníamos un buen plan B, entonces cuando tienes un buen plan B, tu riesgo es menor, ¿no? O sea, es decir, Claro, eso es. no dejamos nuestro trabajo eh, a medias. No, sí, o Ya, ya estás en una ya, situación. lo más difícil ya lo habíamos hecho, que es que habíamos dejado ya Claro, nuestro trabajo. No teníamos hijos. claro. O sea, hay gente que tiene historias de emprendimiento mucho más. De mucho más riesgo y mucho más. Sí, Complicadas, ¿no? Por así complicadas. decirlo. Nosotros al final, en ese sentido, pues no tenemos esas trabas, ¿no? Pero bueno, al final luego lo que sí que te puedo decir es que hemos trabajado como auténticos animales. Sí, 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 Sacrificas, hombre. sacrificas. O sea, dentro de que Claro. al final, pues sí, estamos en pandemia y tampoco tenemos nada mucho mejor que hacer, pero es verdad que, pues estos 2 últimos años, muchísima intensidad, ¿no? Al final son horas y horas y horas de trabajo, muchísima presión, muchísima responsabilidad y quieras que no, bueno, yo tengo 28 años, pues no estoy haciendo las mismas cosas que mis amigos. Siempre, porque a veces que tengo que trabajar, pues me he perdido viajes, me he perdido cosas así. También es verdad que lo bueno que tiene también trabajar en esta tecnología es que tienes mucha flexibilidad, entonces tampoco me pierdo todo, ¿no? Pues el día a día no me lo pierdo. Podía irme con mis amigos a tomar una caña y luego volver a trabajar. Pues Claro. quiero decir que al final puedes compatibilizar, pero bueno, que es verdad que también sacrificas, o sea, es mucho trabajo, muchísimo trabajo. Claro, claro, eso es. No, al final, joder, al final llegar a los números que habéis llegado vosotros en tan poco tiempo es que, vamos, es una locura. O sea, o le echas horas o no hay otra de mantenerlo. Te quería preguntar también, ¿cuál consideras que ha sido el mejor momento de tu carrera profesional? Ahora que has tenido el reconocimiento de Forbes y demás, no sé si tendrás algún hito Eh, ahí. buena pregunta. Nada, para mí el mejor momento, como te digo, a mí lo que me motiva es construir cosas, ¿no? Entonces, para mí el mejor momento fue eh, un poco el primer año y medio de Capsys donde todo era 0-1, todo es nuevo, tienes que construir un equipo. Yo creo que construimos un equipazo, o sea, gente, vamos, increíble. Y ya te digo, espero que monten cosas grandes después. Y ver cómo evolucionan y crecen, eso es a mí lo que más me gusta. Em, entonces, bueno, esa parte, o sea, no lo marcaría como un hito como levantar capital o lo de Forbes, al final, pues es medio anecdótico, ¿no? Es más las cosas individuales que han llevado a esos hitos, ¿no? Ajá, qué bueno. Pues voy a cambiar ahora un poco de tercio y vamos a Ujú, hablar sobre el tema de organización, productividad, que al final es lo que trata este podcast. ujú. Y te quería preguntar, ¿cómo organizas tu día a día?
¿Cómo es un Sí, día laborable de Gulliver? sí, 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 sí. Pues mira, ha ido variando muchísimo, la verdad, pero muchísimo. Con el tiempo. Ahora es muy diferente a como era al principio, Ujú. pero al final, para mí la clave siempre ha sido documentar y hacer las cosas sencillas, ¿no? Entonces, aquí donde me ves, soy un tío muy desorganizado. O sea, yo en bachillerato, o sea, yo creo que hasta muy entrada a la carrera no tomaba notas de nada. O Ujú. sea, subrayaba mi libro y tal, pero no me Sí. hacía apuntes, no tenía apuntes, ni esquemas, ni nada. Em, digamos que porque dependía solo de mí mismo, ¿no? Cuando empiezas a Ajá. trabajar y trabajas con más gente y demás, al final yo lo que he encontrado muy útil es ser... mm, diría que de skills más importante que puede tener una persona es escribir bien. Ajá. Em, para poder comunicar ideas con claridad eh, y documentar de una manera eficiente, ¿no? Entonces, Ujú. al final, otra cosa que he aprendido es que las herramientas importan menos. O sea, hay un... Bueno, es que en podcast va a quedar mal porque no vas a ver la imagen, pero hay un meme muy famoso que es una especie de curva de Gauss que Ujú. te muestra, básicamente lo que viene a decir es que entre el nivel más bajo y el nivel más alto no suele haber diferencias y luego es muy fácil complicarse en el nivel intermedio, ¿no? Entonces, Ujú. pues el nivel intermedio sería pues todo tipo de aplicaciones de productividad y Pomodoro Sí. y un montón de historias. Y en los dos extremos, la gente más productiva y la gente que menos piensa en productividad hacen lo mismo, que es tener una lista de to-dos súper sencilla. Ajá. Y al Eso final, es. hoy en día, prácticamente lo único que uso es mi calendario. Y en mi calendario de Google pongo mis reuniones, mi tiempo de focus, eh, mis to-dos y mis reminders. Y todo va ahí. Y cuando sé que una cosa se me va a olvidar, voy corriendo y lo pongo en Google Calendar en un reminder. Luego tengo mi lista de reminders, mi lista de to-dos y ya está, ¿no? Qué bueno. Entonces, lo más sencillo, o sea, al final, el proceso más sencillo de todos. Y luego es lo que comentaba, ¿no? El tema de documentar. Yo sí que es algo que hago, o sea, sobre documentos siempre que puedo, ¿no? Cuando hay un tema del que hay que hablar y solo está en mi cabeza, lo primero que hago es lo pongo sobre el papel, en un documento. Nosotros usamos Notion en Captchas y yo usaba ya Notion antes en mi vida personal Ujú. para pues, guardar documentos y Para tal, como un todo. segundo cerebro. Sí. Y Igual. escribirlo, porque es que es súper fácil. O sea, en el momento dices, "Buah, pero qué tontería, ¿por qué vas a escribir si me voy a acordar?". Luego no te acuerdas, ¿no? Sí. Entonces, Sí, sí. para nivel personal eso, y luego a nivel equipo, pues al final siempre tienes un documento que lo típico, de repente, no, es que esto no se tenías que haber contado a Pepe, se tenías que haber contado a Pepa. Y entonces, si tú has escrito un documento, está fácil como coges ese documento, en vez de pasas a Pepe, se lo pasas a Pepa. Pero si no lo has escrito y lo tienes solo en tu cabeza, ya a Pepa le tienes que volver a contar la misma historia y has perdido un montón de tiempo, ¿no? Y si de repente hace falta que entre otro Jacinto, pues ya tiene también ese mismo documento, se puede hacer discusión sobre él y demás, ¿no? Entonces, ese concepto de un documento, de documentos donde están las piezas clave de los conceptos del tema que se va a tratar, para mí es súper importante. Entonces, y tengo pues cientos y cientos de documentos que se van... Y no son complejos, es lo mismo, ¿eh? O sea, no es que tenga... Porque al final también esto es una evolución, ¿no? Al principio hacíamos una plantilla con pues tiene que tener y más sencillo que eso. Es una plantilla Sí, sí, súper sí. sencilla con tema a tratar, notas y sign-off, o sea, que es firmar algo, ¿no? Y ya Y está. es un poco como organizamos. O sea, Qué sí, bueno. bastante sencillez. Qué bueno. Em, ¿Y de media cuánto dirías que trabajas al día? Más o menos. eso también evoluciona mucho, ¿no? Antes, igual métrica que refleja más es por semana, porque los fines se sufría antes. Ajá. Ahora he cambiado, ¿eh? Pero vamos, que cuando estamos el primer año y medio, pues hasta hace igual 9 meses o así, de Captchase, un poquito más de año y medio, pues trabajamos como locos, ¿no? Y no solo nosotros fundadores, también hay gente que tiene muchísima motivación y muchas ganas, que también dedicaba mucho más tiempo del que quizás fuera incluso sano, ¿no? Pero bueno, eso al final es que si quieres hacer cosas... Yo siempre soy defensor de esto, se habla mucho también de, ¿no? O sea, es muy fácil hablar de equilibrios, de vida, no sé qué. Tío, o sea, al final Cuando hay hay etapas, que. hay etapas y etapas, ¿no? Entonces hay etapas en las Claro. que hay que empujar más Claro. y que es muy fácil hablar desde fuera de no, tal, pero no, es que depende de lo que quieras hacer, pero es muy, muy complicado, si no, ¿no? Claro. Entonces, trabajábamos pues mucho. Pues yo trabajaba igual, es verdad que empezaba más bien tarde, 9:30 o así,
pero no dejaba de trabajar hasta las 8. A las 8 me iba a tomar algo con amigos y luego volvía y estaba hasta la 1 de la mañana, y así todos los días, ¿no? Y el fin de semana, y el fin de semana también, un Más poco o más menos igual, claro. flojo, pero también estaba a tope, y es muchísimo trabajo, ¿no? Claro. Vacaciones igual, o sea, es que la semana pasada me cogí una semana y fue la primera semana que he cogido pues en casi 3 años, ¿no? Ya ves. La primera de verdad. Pero bueno, también es que me gusta, lo que decía, es que a mí me gusta mucho construir cosas. Entonces, Claro. si no hubiera estado ese tiempo construyendo couches, hubiera estado construyéndome pues una aplicación de, yo qué sé, un bot para hacer la lista de la compra, no sé, Ujú. que hubiera estado haciendo otra Sí, sí, cosa, ¿no? sí. Entonces, pues bueno, es la parte más de sacrificio, pero bueno, y eso ha ido cambiando, ¿no? Ahora ya, pues son días más, o sea, también son intensos, pero más normales. El fin de, pues no tengo que estar todos los findes, solo de vez en cuando. Puentes a, pues oye, de vez en cuando me voy de puente a, Claro, a ver claro. algún sitio nuevo y ya Ajá. es más estable, ¿no? Pero, pero sí, al principio es muy intenso, muy intenso. Claro, claro. Y al final es normal. Quieras que no, es algo tuyo que Mm, también le echas las horas que haga falta con todo el gusto del mundo. O sea, que al total, final total. dices, joder, si al Sí, pero final. ya te digo, no solo fundadores, ¿eh? Muchísima Sí, sí, gente en la sí, lo sé, compañía, lo sé. pero porque les encanta, o sea, les Claro, encantaba, o sea, al final es esa sensación de que estás haciendo algo extraordinario, pues requiere pues también un trabajo extraordinario, ¿no? claro. No, y como tú al principio, ¿no? Que veías el potencial de la empresa de Geolink, ¿no? En la que estabas No, claro, es que total, o sea, en Geoblink, Luis y Miki y yo trabajábamos también como animales, es decir, no trabajamos de 9 a 5 para nada, Claro, eso es. para nada. Genial. También te quería preguntar sobre tema distracciones. Ujú. ¿Cuáles son tus principales distracciones y cómo las evitas? Em, mm, 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 A ver, lo típico es el tema móvil, quito las sí, notificaciones y demás, sí, pero eso no sé las si tengo tendrás algo. quitadas. Ujú. Bueno, sí, no sé, tampoco o sea, no me suelo distraer mucho. Vamos, o sea, va también por etapas, ¿no? Hay etapas de meses que estoy súper focused y no tengo otras preocupaciones en la vida y entonces, pues no, las preocupaciones son internas también de Capsis, pues que en lugar de centrarme en producto, pues igual tengo que hacer otras cosas que no son de producto. Em, y otras etapas en las que yo qué sé, ahora que hay una crisis más fuerte, pues me distraigo metiéndome en Google a ver cómo va la bolsa, ¿no? O qué noticias van saliendo de tal, o me meto en Twitter. En Twitter, Twitter a es ver. probablemente. Sí, a ver qué está. Pero bueno, también es parte de esta historia, ¿no? O sea, al final Sí, también sí, tengo que sí. estar enterado de qué está ocurriendo, ¿no? Claro. Pero diría que ese tipo de cosas, ¿no? Genial. Em, sí, no, pero o sea, sí que suelo estar concentrado cuando estoy trabajando Genial. y intento evitar esas distracciones. Y en cuanto a organización, Ujú. ¿cómo se organiza una empresa que tiene gente en remoto en Nueva York, en Londres, en Barcelona, pues eso, oficinas en 4 ciudades importantes? ¿Cómo lo Sí. hacéis? ¿Alguna herramienta que tengáis ahí que os ayude mucho? Ah, Hmm. lo que sea. Bueno, ahí lo que intentamos es comunicar muchísimo, ¿no? Sobre comunicar. Slack lo fundimos. Email y hacemos muchas reuniones. Hacemos una reunión semanal toda la empresa donde pues se va variando de semana, o sea, una semana es más que alguien cuente algo que ha lanzado, cuente cómo ha llegado a ello, un día en su vida y demás, y otra semana es más pues estatus de la compañía, cosas que vamos a hacer en el futuro y tal, pero siempre hay un town hall, muchas actividades pues también, pues eso, tenemos dance parties, llamamos, pues para juntarnos y jugar algún juego. Qué guay. Hacemos comidas de equipo en las distintas oficinas, mandamos tarjetas de RAM para que se compre los que están en remoto. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? O sea, es reto, ¿eh? Es decir, no es fácil. Y es verdad que la productividad igual no es el 100% cuando tienes mucha gente en remoto, pero la cuestión ahí, o sea, para mí la manera de medirlo es, o sea, la realidad es que tienes acceso a más y mejor talento, porque sí, porque Porque tienes sí, todo el sí. mundo para fichar y encima, pues gente muy buena también quiere disfrutar de esa capacidad de pues, poder estar donde quiera, cuando quiera. Entonces, si imagínate que la productividad en vez de ser el 100% fuese un 85%, pues si el 85% de gente muy buena es mejor que el 100% de gente pues que
más normal, pues fenomenal, ¿no? Sí, 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 claro, eso es. Funciona. Ujú. Pero ahí es eso, ya te digo, pues tema de documentación, de sobrecomunicación, es la parte más importante. Ajá. Y os apoyáis en Slack, Google Workspace y Sí, Notion, sí, ¿verdad? correcto, nosotros Mm. usamos Google Workspace. Eh, de hecho, depende del equipo. Hay muchos equipos que, por ejemplo, Notion lo usan poco, usan más Google Docs, porque son todo más efímeros. En producto de tecnología sí que usamos más Notion, depende Ujú. un poco. Luego, como para la wiki general de la compañía, sí que usamos Notion. Ajá. Y luego, pues eso, Google Workspace, Zoom a veces, porque a veces que Google Meet no es ideal. Ajá. Y luego Slack, muchísimo Slack. Tengo canales Sí. para distintos proyectos, Ajá. para distintos clientes, para distintos equipos. Nos organizamos en productos, nos organizamos en tribus. Tenemos una tribu dedicada más al producto de lending, otra tribu más dedicada al crecimiento. Ajá. Luego dentro de las tribus tienes squads que se dedican son como equipos más pequeñitos, el pizza team, ¿no? Que puedan compartir dos pizzas, no más Ujú. grandes. Y, y, y eso es un poco Ajá. de organización. ¿Cuánta gente en plantilla sois actualmente, más o menos? Pues ahora diría que somos unos 120, 130 aproximadamente. Es que es una pasada, ¿eh? O sea, Sí, de, ha de, crecido un de, montón. de 4 a 120 en 2 años. Es una locura. Sí, sí. Ya te Vale. digo que han sido años intensos. Sí, sí, hombre, ya ves. Joder, pero qué pasada, qué pasada. Y bueno, un poco así más personal, ¿a qué te gusta dedicar tu tiempo libre? ¿A irte con los colegas ahí a tomar algo? Hmm. ¿Algún Sí, hobby así que pues ahora, tengas? por, Algo así. ahora, por ejemplo, no tengo mucho tiempo libre y Ajá, entonces ya no hago tanto side project. De hecho, hace mucho que no hago ninguno. ajá. Pero bueno, a veces me gusta escribir, alguna cosilla. Dedico mucho tiempo también a la música. No sé si esto tiene cámara o no tiene cámara, pero bueno, tengo aquí Sí, mi, sí, sí. mi Pero, batería, mis guitarras, mi cajón qué bueno. flamenco. Toco en bodas a veces. Hostia, qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, eso también Qué le dedico, pasada. le dedico bastante tiempo. Y bueno, luego mucho, pues eso, amigos y familia. Qué guay. Al final tampoco hay tanto tiempo libre, con lo cual hay que, Claro, hay que claro. repartirlo bastante. Y, y nada, Genial. también dedico mucho tiempo libre a estar enterado, ¿no? Y demás. Genial. Y sobre el tema de lo de la lista de Forbes, Ujú. ¿qué sentiste en el momento que te enteraste y demás? Pues, pues, la verdad es que vamos, fenomenal. Es una lista que conocía hace muchos años. Sabía que tenía oportunidades porque al final Capchase, pues acabamos de levantar una ronda muy grande y me habían contactado de Forbes para, pues oye, tal, estamos mirando tu perfil nada, cuéntanos un poquito más y demás. También había mandado a algunas personas pues un formulario porque te pueden nominar y tal, ¿no? Entonces, Ajá. Qué bueno. o sea, como que no fue una sorpresa en ese sentido. em, pero bueno, estuvo fenomenal porque ya te digo, es una lista se conoce y, y ya como que formas parte, ¿no? de esa comunidad. Y además es bastante comunidad, me ha sorprendido, ¿no? Pues tenemos ahí un grupo de WhatsApp y, Hostia, qué se bueno. comentan, se comentan historias, luego pues se organizan viajes y demás, ¿no? Hostia, qué guapo. Hacen Qué ahí, le bueno. llaman summits, ¿no? Ajá. Pero bueno, al final ya te digo, es un poco una anécdota más, no, Ajá. no, Sí, sí, al no, final es algo que ha llegado, pero que no tenías tú esa meta de salir ahí, claro, evidentemente. O sí. sea, es algo que ha ido fluyendo y ya está. O sea, Hmm. genial. Sí, y que luego, bueno, pues no es lo que define el éxito, ¿no? No, claro, claro, O sea, eso está es. bien, siempre está bien que tener reconocimientos y que te reconozcan pues estas cosas. A mí ya te digo, me hizo ilusión, pero eh, es fácil también obsesionarse con esas cosas y prefiero no hacerlo, Sí, ¿no? sí, O desde sea, mucho luego. mejor resultados frente a, A reconocimiento. a reconocimientos Sí, sí, sí. y hay muchas listas de estas, ¿no? Son como métricas muy de Claro, vanidad, muy claro. vanity metrics y ya te digo, me hizo mucha ilusión y Qué bueno. creo que pasa a mi madre, pero pero, pero, Ya ves. pero bueno, al final lo importante es más estar centrado ¿no? en Captchase y en crecer y Eso que, y es, que la eso gente de es. Captchase crezca Sí, al final con en los estas cosas. resultados llega el reconocimiento y no al Mm. revés. Con el Sí, 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 reconocimiento sí. no llegan los resultados. Sí. No, porque es Vale. fácil, o sea, es fácil intentar optimizar para estas cosas, y de hecho hay gente, vamos, yo creo que he visto gente que lo hace,
eh, y al final pues suele ser peor, ¿no? Ujú. Y ahora te quería preguntar sobre de qué formas sigues aprendiendo. ¿Tienes alguna forma? ¿Haces cursos, lees libros? Mm. Yo qué sé, lo que te ayuda a aprender, aparte de Ujú. chocarte, ¿no? De probar, Sí, sí, porque prueba de lees error, por mucho supuesto, y al al final final. en el mundo de producto, pues ya te digo, yo hacía muchísimos side projects, aprendí a programar para eso, y me encantaba lanzarlos, sacarlos a Product Hunt, hablar con la gente que los usaba y tal, ir mejorándolos. Y luego, bueno, a mí, una fuente que es poco, lo digo poco, pero yo siempre he sido muy pro YouTube. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, me encanta YouTube. Veo o sea, consumo, no, eso no lo menciono en mi tiempo libre, pero sí consumo bastante YouTube. Em, y dentro de YouTube, pues hay muchos canales que me parecen interesantes para aprender, y no solamente de producto o de tecnología, sino un poco más a nivel, o sea, yo sí que o sea, sí que pienso que el, o sea, como que el conocimiento es muy multidisciplinar, ¿no? Y entonces, cosas que tú aprendes de unos campos son mucho más aplicables a otros de lo que parece, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me encantan los vídeos de matemáticas y de más de conocimiento general que de producto, pero es que luego de verdad que puedes sacar bastantes paralelismos entre una disciplina y otra, ¿no? Qué bueno. Em, y entonces, pues, yo qué sé, pues Veritasium o Three Blue, One Brown son canales que me encantan y que te dan como una perspectiva de cómo piensan las cosas bastante interesante. Eh, Más orientado a producto o a negocio, sí que me gusta mucho, pues, bueno, un clásico Naval o Ravikant, que es muy interesante, siempre tiene una manera súper interesante de ver las cosas. Sigo también mucho a Frank Rothman, es inversor nuestro y vamos, tiene una claridad de pensamiento, se llama FinTech Junkie en Twitter. Tiene una calidad de pensamiento brutal para cualquier persona que esté interesada en fintech y ahora más en Web3, que se ha metido mucho en temas de cripto y Web3. Qué bueno. La manera de resumir conceptos complejos de manera simple es increíble. Strategy de Ben Thompson también es interesante. Sigo también a Tomás Puello, que escribe. Tomás Puello es muy buen ejemplo, por cierto, también de este tema de conocimiento interdisciplinar y cómo puedes aplicar una cosa a otras. Tiene una newsletter interesante y sus posts en Twitter son brutales. Julian Shapiro habla mucho sobre growth y también sobre crecimiento personal, y me gusta mucho también. Y luego, pues podcast. Lex Friedman es súper interesante. Es un investigador de MIT que es profesor allí en Boston y tiene un podcast. Entrevista a gente de súper diversa índole. O sea, se trae a. Pues se trajo a Elon Musk y se trae a Garry Ya, Kasparov. O sea, y hacen unas ya ves. entrevistas muy diferentes también en YouTube, muy diferentes a las típicas entrevistas y muy profundas. Balagis también súper interesante. De hecho, tiene un podcast con Tim Ferriss brutal, que es un episodio de 3 horas sobre su visión del futuro, que es muy interesante. ¿Y qué más? ¿Qué más? También consumo bastante de algunos fondos, pues por ejemplo los blogs de Andreessen, de A16Z son muy interesantes, Ujú. NFX también, Point Nine Cap, ¿cómo se llama? Christoph Jans, creo que se llama. Point Nine Cap también escribe artículos muy buenos, sobre SaaS sobre todo. Bueno, un poco ese mundillo, ¿no? De tech, que hay mucho contenido muy bueno. Ya ves. ¿Qué Libros, pasa? libros es verdad que es un poco asignatura pendiente para mí, ¿no? Porque consumo más contenido más corto, Sí, y más más variedad. audiovisual, mejor. Sí, que libros, pero no por nada, sino porque es como al final como que de momento saco más retorno por tiempo, pero debería experimentar más con libros porque luego, pues, compañeros que están leyendo otras cosas, pues sacan un montón de valor de ello, ¿no? Claro. Pero es un poco mi asignatura pendiente. Vale, perfecto. Y ya para terminar, la última preguntilla que me gustaría hacerte es, ¿qué tres consejos le darías a alguien que está empezando su carrera profesional? Aunque bueno, Tres, ya vale. Sí, puedes repasar un poco lo que hemos hablado al principio, ¿no? Porque de hecho yo sí, creo que el principio me ha encantado porque los consejos que has dado son brutales. es un poco eso, ¿no? Lo primero, ser muy deliberado con lo que haces, es decir, yo creo que pasa mucho en el mundo moderno que nos pasamos mucho tiempo pensando en. O sea, nos pasamos tiempo equivalente pensando en las cosas cuando hay cosas que tienen mucho más peso que otras, ¿no? Entonces,
pararse a pensar, oye, ser deliberado, ¿no? Pararse a pensar, esta decisión es mucho más importante que esta otra decisión, pues dedícale más tiempo. No lo dediques al mismo tiempo que... O sea, sí, ser muy deliberado en ese sentido. Hacer cosas también creo que es importante. Creo que es muy, muy común, no común, pero en la carrera nos obsesionamos mucho con la carrera y sacamos buenas notas y tener un currículum que diga que, pues eso, que has sacado pues top 5% de tu curso y tal. Pero luego, cuando vas a trabajar en el mundo real, sobre todo en el tema startup, lo que mola es que has hecho cosas, ¿no? Si tienes las dos, estupendo, pero que no te quedes solo con... Sobre todo una persona que es top 5% en su carrera, tiene capacidad para ser top 5% de su carrera y encima hacer cosas. Entonces, que no se olvide esa parte, porque llegas con otra filosofía. Y hacer, o sea, se aprende mucho más el pepino haciendo que estudiando, sobre todo, pues eso, en este sector. Y entonces, eso, el tema más de paciencia, ¿no? Es decir, em, va ligado a ser deliberado, ¿no? Bueno, por cierto, deliberado no sé si es una palabra en castellano. Sí, 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 no te preocupes. Deliberate me refiero, Sí, exacto, sí, sí. gracias. Se entiende, no te preocupes. Pero bueno, paciencia, ¿no? Es decir, si quieres lanzarte a montar un proyecto porque te vas a divertir y tal, genial, baila de hacer cosas, ¿no? Hazlo, pero no lo hagas con esa intención de, buah, es que esto quiero que sea el próximo unicornio, porque lo más probable es que no lo sea, ¿no? Em, es mucho mejor ser paciente y tomar las cosas con, pues eso, con ciertos pasos lógicos. Y ya te digo, mucho mejor entrar en una startup, pues por ejemplo, o sea, si yo hubiera sido universitario y hubiera habido una compañía como Capchase hoy y hace un año más, o sea, cuanto más cerca de Capchase al principio mejor, ese tipo de compañías son las que te van a dar esa plataforma de crecimiento, ¿no? Entonces, no entres en, o sea, ten paciencia, no entres en cualquier compañía y pues eso, traza un plan así más, o sea, que sea lógico, ¿no? Pero con paciencia, porque al final, si quieres montar algo súper grande, pues yo qué sé, no, o sea, muy poca gente, o sea, se vende mucho el tema de los de Google o los de o Bill Gates o Zuckerberg que fueron dropouts, pero míralo con perspectiva, son dropouts de Stanford y de Harvard que se fueron porque estaban haciendo cosas súper interesantes. O sea, estaban por encima de la universidad. No es que estuviesen, no es que fueran dropouts porque no podían con ella, no, no, no. Estaban por encima de la universidad y entonces salieron. Pues las cosas hay que hacerlas con ese criterio. O sea, no creerse tanto ese sueño americano, sino hacer las cosas con criterio. Genial. Pues la verdad que, bueno, ha sido una entrevista brutal. O sea, yo he aprendido muchísimo. Ya sabes, bueno, yo me la tengo que volver a escuchar para editarla y eso, si hay algo que editar. Y de verdad que me ha parecido brutal, Ignacio, bueno, Uli. De verdad, muchísimas gracias por aceptar, por haber venido al podcast. Es una pasada tenerte. Y espero Muchas gracias. que hayas estado a gusto, que te haya parecido interesante, Sí, sí, que sí, te lo me ha hayas pasado encantado. bien. Y nada, aquí estamos para cuando quieras. Puedes volver cuando quieras y contarnos cómo va creciendo Capchase hasta el infinito. Fenomenal. Muchísimas gracias, Javier. Un Así que placer. nada. Muchas gracias, Guli, y muchas gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en el siguiente.